También hay mucha expectativa respecto a qué puede llegar a ocurrir a nivel internacional. ¿Ya hay repercusiones a nivel internacional? Bueno, toda la información la tiene Inés Capdevila, nuestra compañera de La Nación, especialista y editora de internacionales. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida. Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo están? Hola. Está repercutiendo a nivel internacional el hecho, ¿no? Bastante, Inés. Bastante. Ya en las horas de la noche del viernes empezó a circular la noticia a nivel global, sobre todo en los medios regionales, pero ya a medida que avanzaban las primeras horas del sábado, rebotaba también en el resto del mundo, sobre todo aquellos escenarios que más le interesan al presidente Milei, Estados Unidos y Europa. Claro. Básicamente, podemos hablar de dos tipos de reacciones. Por un lado, los medios masivos, los medios generalistas, que había una especie de consenso en que este es el mayor traspié en más de un año de gobierno de Milei, del presidente Milei. Por el otro lado, había un enorme, y esto sí fue significativo de cara a lo que puede llegar a venir, que es un enorme rebote en los medios financieros. En los sitios financieros no hay sitio financiero que no haya tocado esta noticia. ¿Y por qué puede llegar a ser significativo? Ya en el orden de la especulación, porque digamos, cuando un incidente político de esta magnitud ocurre, después todas las ramificaciones suelen ser bastante inesperadas. Básicamente porque los mercados que mañana van a estar cerrados en Estados Unidos, porque es el día de los presidentes, pero el martes abrirán, pueden llegar a mostrar cierta inquietud con esto, sobre todo por una cosa, según muestran los analistas internacionales, que es cómo puede repercutir este escándalo dentro de la capacidad de gobierno del presidente Milei y dentro de su volumen político ya mirando a las elecciones legislativas de este año. ¿Cómo es eso de su capacidad de gobierno? Vos decís porque posteó y después se arrepintió y en el arrepentimiento... No, o porque no se dio cuenta de que esto era algo grave, peligroso, que podía... La capacidad, sobre todo la capacidad de mantener alianzas legislativas de forma tal de sacar sus políticas. Es básicamente eso, es algo a lo que están muy atentos, sobre todo, los potenciales inversores en la Argentina, porque una de las cuestiones fundamentales a la hora de invertir es, obviamente, no solo el panorama económico y financiero de la Argentina, que está estabilizándose, o al menos algunos números como el de la inflación se estabilizan, sino la gobernabilidad. Y que dentro de esa gobernabilidad, lo primero que se fijan es la capacidad del presidente de gestar alianzas, sean transitorias, sean permanentes, para hacer que su agenda de gobierno tenga un flujo. Y esto que ocurrió, sostenido. ¿cómo lo vinculan con esto que bien vos estás mencionando, que es la capacidad de gobernabilidad y de generar alianzas? ¿Se habla en el exterior de cómo esto va a impactar en ese sentido puntualmente? Exacto, sí, precisamente, es básicamente la gobernabilidad. ¿Cuánto le puede, condicionar al presidente Milei a la hora, supongamos, de pasar esta semana ficha limpia o motorizar el transcurso de la ley de ficha limpia? Son cuestiones así que suelen los inversores, y no solo los inversores, también estamos hablando del ámbito de los gobiernos y del ámbito de los partidos que tanto le interesan a Milei. Recordemos que el presidente se propone o se postula como uno de los líderes más importantes del mundo. Esto sin duda probablemente eche algún tipo de sombra sobre esa proyección que hace Milei de sí mismo. El presidente va a Estados Unidos, se reúne con Trump dentro de poco. Sabemos si se reúne. No sabemos, ¿no? No sabemos. No está confirmado. No está confirmado, pero puede haber una reunión o el viaje de Milei a Estados Unidos se ve empañado o por el contrario puede ser un espaldarazo a su gestión. ¿Qué podemos a esta altura asomar? No creo que lo que ocurrió el viernes sea de ninguna manera un espaldarazo a su gestión. Claramente este traspié, si queremos tener la mirada más benigna posible de lo que ocurrió el viernes, aún así es una mancha en esta historial de un año y 2 meses de gobierno que lleva Milei. Hice mal la pregunta, Inés, me refería, en Estados Unidos pueden dar, digamos, que él esté en Estados Unidos, ¿qué significa para abrir más? Porque
No, el presidente en principio viaja a Estados Unidos para participar, como ya lo hizo el año pasado, de la Conferencia de Acción Conservadora, esta especie de gran festival ultraconservador de Estados Unidos. Por supuesto que este año lo va a tener como protagonista central. Ya lo tuvo el año pasado Donald Trump, pero nuevamente Donald Trump como presidente, Claro. ya en funciones. Por lo tanto, es otra la dimensión de este festival, y como el año pasado van a participar de él también figuras de la derecha global, tanto de Europa como de Asia. Eso por un lado. Ahora, llega bastante peor de lo que hubiese llegado si no ocurría lo del Claro, Eso claro. no cabe ninguna duda. Ok. ¿Qué Claro. puede llegar a significar? Y bueno, eso también, eso va a estar dado por cuál es la vida propia que tiene este escándalo en lo que, como sigue en la Argentina. Recién ustedes hablaban de las implicancias legales, pero también hay que ver las implicancias políticas, y ya tal vez en un tercer plano, y ya mucho más de forma especulativa, si hay implicancias económicas o financieras, si Claro. los mercados ven que esto es una señal de debilidad a futuro de Milei, y en ese caso también apuestan en contra de la Argentina. Bueno, son una serie de escenarios que todavía no podemos definir, todavía no podemos decir esto es lo que va a suceder, Claro. porque todo escándalo político tiene vida propia. Y si no se gestiona, y esto lo indica el manual de política en cualquier país del mundo, si no se gestiona de manera urgente por parte de los implicados, es por lo general suele crecer de forma exponencial. Seguro. Clarísima, Inés, como siempre. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buen domingo. Gracias. Más información, Seguimos ¿no? con Luis Sí. Gasulla, que tiene más Sí. información sobre este tema. Luis. Mirá, recién te mostramos la foto de los protagonistas y mencionábamos, mirá, yo mencioné a Julián P. Sí. Julián P es esta El persona. chino. Acá está, con Javier Sí, Milei. de Singapur. Él estuvo, es el CEO Sí, pero de Keep Protocol, Sí. y estuvo también reunido. Y el hombre de campera marrón, Sí. que está con Mauricio Novelli y Agustín Laje, Sí. no es P el chino, obviamente. Es, ya te digo, es Jeremías Walsh, que es el socio de Novelli en distintos emprendimientos como estos NW Professional Trader y distintas cuestiones de asesoría de los traders. ¿Qué son los traders? Los asesores financieros de las criptomonedas. Bueno, ahí está Walsh y Novelli. Y en el medio Laje. ¿Y Claro. cómo tienen tanta relación? Bueno, Laje subió en sus últimos años, siendo un asesor muy importante, escritor, muy conocido, varios videos apoyando a estas personas. Míralo. El salario promedio en América Latina en general apenas supera los $300. Para que tengan para comparar el otro extremo, Suiza supera los $4.000. Las constantes crisis e inestabilidades económicas de la región no nos salen nada barato, de hecho nos salen muy caras. Para poder proteger tu dinero y más aún incrementarlo, es imprescindible tener una buena educación financiera. Para eso te recomiendo a los líderes regionales en educación financiera, NW Professional Traders. El salario... Bueno, ahí Bueno. estaba. Llamativo. Sí. Esto, a ver, no es delito. Quizás son amigos, quizás no son amigos, quizás te pagaron por esto. El tema es si después los que vos estás promocionando, que es lo que le pasó a un montón de influencers muy conocidos, Sí. y tuvieron que ir a la justicia, Claro. y hasta la justicia los imputó. Porque si eran o no, ¿te acordás también con el escándalo Cositorto? Cositorto, ¿Cuántos claro. famosos Sí, 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 promocionaban promocionaban a, Sol. a las empresas de Cositorto? Bueno, empresas de Cositorto. Generación Sol. Yo creo que en el contexto de que falta educación financiera, me parece que esto que va para un nicho deberá comprobarse si fue o no una estafa. Para mí ahí está la clave. Es decir, la acción final de la empresa promocionada, en este caso por Milei, y luego rectificada, cometió un delito. Y después, si cometió un delito, ahí hay que empezar a revisar hacia atrás, ¿entendés? Porque esto es lo que no sabemos. Ni siquiera podemos asegurar si hubo inversores argentinos. Digo, para entender la cercanía con quienes invirtieron o no en Libra. ¿Y quiénes fueron los que invirtieron? Y los que invirtieron perdieron, y perdieron conforme a qué. Entonces, más allá de lo que hablamos con Monasterki, la ley de ética pública y las posibles
otras vinculaciones en orden de las denuncias que se están presentando, ¿no? Esto recién empieza. Sí, esto recién empieza, pero es verdad que, a ver, lo que plantean por lo menos quienes son especialistas en la materia es que la sospecha de estafa recae por el hecho de cómo sube abruptamente y antes de que caiga son unos pocos los que retiran ese dinero, ¿no? Y ahí es, por supuesto, la mayor investigación, entiendo, que se tendrá que hacer, que por supuesto lo definirá la justicia, ¿no? El hombre que todos mencionan en esta historia en Casa Rosada y dicen, ¿quién le mandó la información a Javier Milei para que tuitee? Claro. Hablan de Mauricio Novelli. Es el hombre clave. Mirá el video de Novelli en un lugar también clave, muy cerca de Javier Milei. A ver. Milei por la presidencia, te felicitamos, Javier. Y bueno, en el 2020 que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, siempre te comportaste como un profesional y capacitaste a toda nuestra comunidad. Un excelente profesional y tenés muy merecido la presidencia del país. Gracias por capacitar a todos los alumnos de NW y todos te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba en el búnker, de la Victoria, cuando es electo presidente Javier Milei. La pregunta es, ¿cometió delito este joven? Esta es la pregunta, porque ¿te acordás que los periodistas tenemos que hacer eso, ¿no? Contar, por ejemplo, hechos judiciales o jurídicos que ocurren para no hablar y opinar sobre tantos temas, y seguramente eso hará la justicia. Hernán Capielo es un experto en temas judiciales, está en línea. Le agradecemos en contacto y seguramente tiene información para aportar. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bueno, ¿quién es quién? Primero, vos ves que la empresa cometió un delito y los que le acercaron la información para el error del presidente, lo ponemos esto entre comillas, ¿qué significa a esta altura, Hernán? Mira, el propio presidente estaba preocupado el viernes a la noche, a punto tal que consultó con su abogado penalista, Francisco Neto. Digo, a ver... Y el abogado le dijo, mira, para que exista un delito tiene que haber dolo. El dolo es la intención. Y eso hay que probar. Y en tu caso, esto no se habría configurado. Sin embargo, en la oposición creen que sí hay que investigar un delito y ahí hablan de varias figuras. Hablan de la figura de la violación de la ley de ética pública, hablan de las negociaciones incompatibles con la función pública y hasta algunos hablan de un partícipe necesario en un fraude. A ver, ¿por qué? La violación de la ley de ética pública es porque está desde la función pública de algún modo impulsando un negocio, interesándose en un negocio de un particular. Claro. Después, cuando hablamos de las negociaciones incompatibles, ahí esta figura pena al funcionario que se interesa en beneficio propio de terceros en un negocio. Es la misma que se le aplica a Alberto Fernández en el caso de los seguros. Claro. Pero acá hay un asunto, que es que el funcionario tiene que hacerlo en su carácter de funcionario público. Acá podemos decir, o en el entorno de Milei dicen, bueno, él lo hizo como influencer, lo hizo como tuitero, pero no lo hizo como presidente. No se puede separar. No se puede. Al promover esta criptomoneda. Creo que no hay legislación, ¿no, Hernán? Todavía respecto a el tema del uso de redes sociales de los funcionarios públicos. Pero, digo, claro, no hay legislación, es una cuestión que tiene que interpretar. Javier Milei es el presidente de los argentinos, no puede separar su persona del rol que ocupa, no es inscindible, sobre todo porque es el primer claro. La otra cuestión es si hubo fraude. Claro. Y si hubo fraude, si hubo un rol del presidente en ese fraude. Recordemos que este tipo de activos, de meme coins, no pueden funcionar si no es que hay alguien que las esté empujando para hacerlas virales. Y esto es lo que hizo Milei al promover, posteando el link para que la gente pueda adquirir esa moneda. Es decir, bajo esta mirada, eso es lo que más lo compromete a Javier Milei, el hecho de que la característica de esta moneda, que se necesite un influencer o alguien importante para que crezca. Tal vez con otro tipo de... La pregunta de vuelta es el dolo, la intención, que es lo que tiene que estar atrás de cualquier delito, y es eso lo que va a tener que probarse si es que prospera. Ya hay una presentación en la justicia, o por lo menos hay anunciada que se va a hacer una presentación en la justicia, es de una ONG que trabaja habitualmente con temas ambientalistas de la ciudad, integrada por el kirchnerismo, que siempre estuvo haciendo denuncias en contra de el gobierno
del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Agazapada, digamos, claro. Y también está Claudio Lozano detrás de esta denuncia, de la firma, no está detrás, sino que está al frente de esta denuncia, de este escrito, lo firma y va a ser esto lo que seguramente va a estar sorteándose mañana en los tribunales. Igual creo que más allá del enfoque jurídico que puede tener este asunto, está también el otro enfoque, ¿no? Porque estamos hablando acá de un presidente que está manejando redes sociales. Y que si no tiene consecuencias jurídicas, sí tuvo consecuencias, y esto está clarísimo, sobre la confianza y la credibilidad de la palabra presidencial y también de la Argentina como un país que quiere jugar en el mercado de capitales, ¿no? Sí, esto último que decís, por supuesto, es clave. Recién, Hernán, mencionabas a Francisco Neto, el abogado de Javier Milei, Sí. abogado penalista, a quien el presidente le consultó. Fijémonos este tuit, porque él explica esto que vos estabas mencionando recién, Hernán. Dice, vamos a poner en blanco sobre negro. La conducta de Milei, según Francisco Neto, no configura ningún delito por ausencia de dolo, que es lo que explicabas recién. El dolo es conocer que con el comportamiento propio se va a cometer un delito y aún así seguir adelante. El dolo es un elemento psicológico, por tanto, se prueba a partir de hechos indiciarios. Esto es lo que, por lo menos desde el punto de vista penal, entienden. Podría haber consecuencias más graves desde otro punto de vista, tal vez más institucional, que tiene que ver con el juicio político, etcétera, la ley de ética pública. ¿Qué es lo que hoy más le preocupa o debería preocupar a Javier Milei en términos judiciales? Sí, lo que pasó además, digo, más allá de lo jurídico, Agustina, es el golpe político. Claro. Digo, vos tenés gente de sus aliados en el Congreso, el radicalismo y el PRO, que durante todo el día de ayer y el día de hoy estuve conectándome con algunos dirigentes, decía, no me preguntes porque tengo que salir a matarlo. Claro. Y no quiero salir a matarlo porque quiero seguir dándole sustento político a este proyecto. Hoy el PRO encontró una salida, que es la firma de este documento con Mauricio, con Mauricio Macri, diciendo, es grave, y puso el dedo no en Milei, sino en el entorno de Milei. Probablemente ahí este documento tiene nombre y apellido y se está refiriendo a Karina Milei, porque de lo que se habla es de que estas personas que estaban vinculadas con esta criptomoneda se habían reunido previamente con ella y fueron las que lo acercaron al entorno presidencial. Claro. Bueno, y te quiero preguntar por esto, nota que está en lanación.com de Gustavo Ibarra, que dice, Senado, el escándalo cripto pone en peligro la sesión por Lijo, por el juez Ariel Lijo, y la suspensión de las PASO. El oficialismo duda ante la posibilidad de convertir el recinto de la Cámara Alta en caja de resonancia, criticar a Javier Milei. La oposición analiza citar a Karina Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo para que den explicaciones. Una nota que acaba de salir de Gustavo Ibarra. Acá está el impacto político que vos mencionabas, ¿no, Hernán? Exacto, Hernán. ¿Qué pensás? Sí, por supuesto. El gobierno, mira, yo estaba hablando el viernes, cerrando una nota de fin de semana con un funcionario del gobierno y le digo, ¿qué va a pasar con el pliego del hijo? Me decía, estamos poroteando, el martes se define. Todavía no había pasado el escándalo cripto. Después de esto, el poroteo se acabó y lo que no quieren es abrir el Senado para que sea una ventanilla donde lo van a agarrar a sopapos, a cachetazos al gobierno, ¿no? Porque va a ser la caja de resonancia ideal para que este escándalo político suba de temperatura. Recordemos que el gobierno necesitaba 37 senadores, sobre todo para el tema PASO, además 2/3 para el tema Lijo. Y tiene 6 senadores, ¿no? Con Lijo 48. ¿Cómo? 48. Con Lijo 48, 2/3, claro. Como Claro. Y a su vez el kirchnerismo tiene 34, es decir, está a 3 de anular todo, ¿no? Entonces está difícil ahora el escenario político, ¿no? Tras esto que pasó. Sí, aparte, abrir el Senado para recibir cachetazos con la incertidumbre de poder tener un éxito político a la hora de la votación, me parece que es un cálculo que va a tener que hacer el gobierno. Ahí Gasulla había hecho un punteo y un poroteo delicado de las voluntades que tenía en el Senado el proyecto de la PASO, y estaba muy finito todo, con lo cual ni siquiera en lo más sencillo tienen las garantías. De ficha limpia estaba muy parejito, sí. Ficha limpia, perdón. Sí. Ni De siquiera las PASO supuestamente salía, pero es como vos decís,
como dicen ustedes, después de esto va a estar todo muy complicado en el Senado, en el diputado y en todos lados. Sí. Claro, cuando en general hay algunos temas que son difíciles de negociar, esto evidentemente viene a traerle una complicación importante, sobre todo por gente que, como me parece claro esto que vos dijiste, Hernán, ¿no? Políticos, incluso aliados, que hoy lo que te respondieron es: no puedo hablar públicamente porque si no lo tengo que salir a destruir. Sí, y son los mismos no quiero perder la alianza. Y son los que tienen que levantar la mano el jueves. Claro. Ahora, Hernán, uno imagina a esta altura, por el derrotero del gobierno, por cómo se ha manejado hasta acá, que alguna cabeza va a rodar. Mínimo, ¿no? ¿Lo ves este escenario? Hay que ver, ¿no? ¿Cuál va a ser, dónde va a caer la guillotina? Por ahora, el gobierno estuvo haciendo una política de control de daños diciendo que iba a activar una investigación en la Oficina Anticorrupción. Vamos a ver si hay alguna otra medida más allá de esto. No nos olvidemos que en la estructura, en la arquitectura del Estado, la Oficina Anticorrupción es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, que depende del Poder Ejecutivo, y su titular está a tiro de decreto, por lo cual, digamos que pareciera que es como casi el Ejecutivo investigándose a sí mismo. Hay que ver si hay alguna otra medida más allá de esto. Totalmente, interesante esto. Bueno, Muchas además gracias. que decías guillotina, ¿no? Sí, la guillotina la maneja una persona que vos recién decías. Bueno, Karina Milei. Claro, Karina Milei, como decías, fue quien se reunió con Novelli, ¿no? Y eso obviamente también va a tener impacto político interno. Hernán, gracias, como siempre, te mandamos un gran abrazo. A ustedes, un abrazo muy fuerte. Y las repercusiones, Luis Gasulla, que tiene en las redes sociales a esta altura lo que pasó. De todo, porque en Twitter hoy el ex Twitter se dirime en todas las peleas políticas. Mirá, Axel Kicillof, está encendido. Ayer Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria. Ya está, el tipo ya te juzgó, por X y a la vista de todo el mundo. Los que se enriquecieron de millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Esper y todos los tuiteros libertarios. Esto sí es clave lo que dice Kicillof, porque es verdad, durante 3 horas estaban todos promocionando esta Libra y después hubo silencio total, incertidumbre, se hablaba de un hackeo que no era. Pero mirá, Cristina Kirchner, es larguísimo. Se le iba a perder, ¿no? Esta vez el Che Milei no va porque la verdad nunca en la historia se vio algo semejante. Desde que pasaste a Ponzi, te fuiste al pasto mal. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. La Cristina Fernández de Kirchner condenada por hechos gravísimos de corrupción. Uy, apareció nuestro amigo Juan Grabois. Todos los amigos de Grabois que escribieron en privado, pasaron el mejor fin de semana de sus vidas. Juan Grabois, acción judicial colectiva contra la estafa de Milei. ¿Cómo te explica el diputado Itaí Hackman? Javier Cositorto Milei fue partícipe necesario de una enorme estafa contra decenas de miles de argentinos. La semana que entra Itaí Hackman, con patrocinio mío, o sea, el abogado Grabois, va a promocionar a Itaí Hackman en la denuncia una más contra Milei. Gracias, Luis. Esto que te contaba Luis Gasulla recién tiene que ver con el post, ¿no? El impacto, las repercusiones que hubo a partir de lo que ocurrió el viernes. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo